El Señor le bendiga a todos y a todas. Y bueno, un gran abrazo, amado, que en este día puedan ustedes gozarse en la presencia del Señor y que hayan comenzado un día en comunión con Él. Y bueno, estamos aquí en Isidro Casanova para poder compartir con ustedes la palabra del Señor en este último día de la semana, que es día viernes. Creo que hoy es 25 de octubre, así que bueno, estamos a fin de mes, casi es un día soleado, hace más o menos, yo le calculo que hará una temperatura de 12, 13, 14 grados, contento por estar con todos ustedes nuevamente y un abrazo a todos los hermanos, especialmente a los hermanos de la congregación, a los compañeros de carrera, al hermano Nicolás, a la hermana Andrea, a la hermana Estela, a la hermana Mari del Mirador, a su hijo Alejandro, a, a mi amada esposa, a mis hijos, a mi hija, el Señor bendiga grandemente, bueno, tantos hermanos. También a los hermanos de Misiones, a toda la congregación del pastor Richard en Paraíso, también al hermano Alonzón en San Pedro, y también a mi amado y amigo pastor Jorge Gamarra. Le mando un fuerte, fuerte abrazo a él y a toda su familia y a la congregación que está él pastoreando en aquel lugar. Gracias le damos al Señor por eso, hermanos. Un abrazo para todos. Vamos a hacer una corta oración y vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana. Señor, estamos delante de ti, en presencia de ti, para poder, Señor, transmitir por medio de esta onda, Señor, que tú sabes que están, Señor, es tu palabra. Que tu palabra sea verdadera, sea una palabra de bendición. Yo sé que así será, porque es tu palabra, Señor. Bendice a los hermanos, especialmente a tus hijos, a tus hijas, Señor. Ayúdales, bendíceles grandemente, Padre. Oh Señor, que esta tu palabra, Señor, edifique, Señor, en el nombre de Jesús. Padre Santo, ayúdame, fortaléceme en esta hora. Padre Santo, lléname con tu poder, lléname con tu Espíritu Santo. Bendice a mi hermano Reinaldo en Mar del Plata, a su amada esposa. Bendice a los hermanos que están pasando por luchas y pruebas y situaciones. Ayúdales y bendíceles grandemente. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, gracias le damos al Señor, hermano. Vamos a leer en el libro de Josué, en el capítulo 1, en el versículo 16 y 17. Dice, y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las Palmas con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Neguey, y cerca de Arab. Y fueron y habitaron con el pueblo, y fue Judá con su hermano Simeón, y derrotaron al cananeo que habitaba en Seraf, y la asolaron, y pusieron por nombre a la ciudad Orma. Bueno, gracias le damos al Señor. Entonces acá vemos nosotros, ¿no? Lo que queremos explicar un poco es sobre los eneos. Y los eneos, ellos hicieron un lugar en medio de los hijos de Israel. En el lado, en el lado sur, en el lado del Jordán, hicieron su morada allí. Ellos habitaron con los hijos de Israel de ese lado. Ellos, los eneos, son de la tribu de los marianitas. Esta tribu era la esposa de Moisés, ¿no? Eh, y ellos también descienden, por así decirlo, ellos vienen de Abraham, porque la esposa, eh, perdón, por Setura, porque Abraham tenía una mujer que se llamaba Setura y entonces Setura también era de la misma tribu. Entonces ellos están ligados doblemente con Israel.
tenían de alguna manera alguna, digamos, un parentesco, por así decirlo, y los ceneos estaban allí en medio de los hijos de Israel, ¿no? Y venían de la mujer de Abraham y de la esposa de Moisés. Bueno, y hicieron así como un lugar donde ellos podían estar. Estos ceneos, ¿no? Ellos acompañaron al pueblo de Israel, al pueblo del Señor en aquel tiempo, eh, aunque aparentemente nunca fueron uno con Israel ellos. Es decir, que estaban en medio de ellos, pero no eran uno con ellos, ¿no? Nosotros vemos en el libro de Números, en el capítulo 24, versículo 21, que Naamán los mencionó a ellos, en cierta forma, haciendo mención de ellos en ese capítulo y en ese versículo. Y Naamán dijo sobre ellos: pon en la peña tu nido, ¿no? Hablando de, vamos a leerlo, en Números 24, en número 24, verso 21. Dice así, y vamos a leer número 24, verso 21. Y viendo al ceneo, tomó su parábola y dijo: fuerte es tu habitación, pon en la peña tu nido, porque el ceneo será echado cuando Asiria te llevará cautivo. Bueno, y entonces ellos hicieron un nido ahí en medio de Israel, tenían un parentesco, pero no fueron uno con los hijos de Israel. Israel no lo aceptaba como hijos, como parte de su pueblo. Ahora nosotros vemos que lo que significa esto acá, ¿no? ¿Cuál es el lugar de ellos ahí? Ellos son madianitas, y los madianitas acá en tipo y en figura son hombres del mundo, ¿no? Entonces, en medio de nosotros hay personas que son del mundo, que si bien ellos de alguna manera nos ayudan en cierta forma, pero no son uno con nosotros, ¿no? Eh, por eso Israel tuvo muchos problemas para poder conquistar la tierra de Canaán. Eh, y el hombre del mundo es un hombre de contienda, es un hombre contencioso. Si bien no en contienda con Israel, contra Israel, como, como, como otros mundanos, no tenían ellos contienda contra Israel, pero ellos hacen para sí mismos un nido ahí. Ellos se entremeten en medio de nosotros y ahí están ellos habitando en medio de nosotros, en medio del pueblo de Dios, ¿no? Ellos tienen un lugar seguro ahí. Ellos están en Canaán. Fíjese, ¿no? En Canaán están ellos. Bueno, entonces en el lado sur, allí, cerca del Jordán. Fíjese qué significará eso, ¿no? ¿Qué significará? Hombres del mundo habitando en Canaán, en la parte sur, ahí donde está el Jordán, el río de la muerte. Ellos ahora vienen y hacen, hay un nido, hay un lugar cómodo para vivir, en el desierto de Arab. Entonces estaban del otro lado. Ahora entendemos. Estaban del otro lado, estaban ellos. La cierta Arab significa una tierra árida, una tierra que no produce, ¿no? Y estaban en el lugar ese. Estaban en el lugar del asno silvestre o del asno salvaje. Ahí habitaban ellos. Pero ellos, al estar ligados con Israel, estos ceneos,
¿no? Estos hombres del mundo, estos hombres contenciosos, ellos mantuvieron sus maneras, digamos, sus formas, sus pensamientos, sus sentimientos. Ellos mantuvieron ahí sus sentimientos, sus pensamientos. Eh, Ellos no tenían la misma cultura que tenían los israelitas. Ellos no están en la casa ahí, en su propio hogar, sino que están viviendo en la casa de otro, porque ellos son del mundo. Y la iglesia está en el mundo, pero no es del mundo, sino que la iglesia está sentada con Cristo en los lugares celestiales. Y entonces, aunque ellos están ahí posicionándose ahí, y aunque de alguna manera están aprovechándose de las bendiciones, ¿no? Por estar dentro de las iglesias, se aprovechan de las bendiciones ellos. La victoria de los hijos de Dios, de la fe, de alguna manera a ellos los impresiona a ellos, los impresiona y los invitan a ellos, de alguna manera, los invita a caminar con ellos. Es por la vida que hay ahí adentro de la iglesia. Muchos ceneos están dentro de la iglesia y viven ahí con nosotros y están con nosotros, pero su espíritu es contencioso, ¿no? Es contencioso, es divisor, es, ellos predominan la parte, o predominaban en aquel tiempo la parte política. Ellos avanzaron en la parte política de Israel hasta que la gobernaron en un tiempo. Entonces, de alguna manera, vemos que estos ceneos, su presencia, no significa fuerza para Israel, ni tampoco para la iglesia, no significa fuerza. Ni hay una buena señal ahí. No hay una buena señal. Ellos de alguna manera son contados con el pueblo, ¿no? Con el pueblo de fe. ¿Por qué? Porque vienen de Abraham y vienen de Moisés, sobre todo de Abraham. Son contados por sangre o por matrimonio, ellos son contados ahí como descendientes de Israel. Pero ellos están con nosotros, pero no son realmente creyentes ellos, los ceneos, ¿no? Hay mucha gente dentro de la iglesia que no son creyentes, pero están ahí, están con sus formas, están con su pensamiento, están con su mundanalidad, están ahí en medio de la iglesia, y más en este tiempo. Hay muchos ceneos en la iglesia, no en la nuestra, no en la iglesia de gracia, no en la iglesia que realmente es guiada por la palabra, sino en esas iglesias que hoy están de moda, por así decirlo. Gloria al nombre del Señor. Y entonces, acá parece que en la historia de Israel parece que el Señor no tiene ningún significado, pero fíjese el significado que tienen los ceneos ahí, los mundanos dentro de la iglesia, más hoy día, ¿no? Ellos no son creyentes verdaderos, no toman algunas posturas, pero en sus corazones ellos no son convertidos. Y eso no trae buena predicción, por así decirlo, no trae fuerza, trae debilidad eso. Mantener ese tipo de... que ellos estén en medio de nosotros, eso es debilidad y no poder. Eso es lo que también le pasó a Israel. Y nosotros tenemos que mirar a Israel porque para que no nos acontece lo que le aconteció a ellos. Y resulta que lo que le aconteció a ellos nos está aconteciendo a nosotros. Mucha gente mundana dentro de la iglesia. Gloria al nombre del Señor.
Y, y por estos eneos, por el hecho de que estos eneos, estos mundanos estén en Israel, vino el fracaso de Israel. Ahí Israel no pudo, ¿no? Establecer la voluntad de Dios perfecta y agradable, porque todos sus enemigos tenían que ser destruidos. Pero ellos ahí por parentesco o por sangre, ellos ahí lo soportaron ahí. ¿Vio? ¿Cuántos ceneos hay en la iglesia hoy? ¿Cuántos mundanos hay en la iglesia hoy? Y ahí encima de los púlpitos. Y llevando a la iglesia a tomar la forma del mundo, ¿no? ¿Cuántos predicadores que no son ni siquiera creyentes, pero son descendientes nada más de, de Abraham y son descendientes de Setura, están en los púlpitos y no tienen nada que ver con la vida de fe? Ellos mantienen sus modas, sus maneras mundanas en sus corazones, ¿no? Por eso tendríamos que analizar todo lo que está pasando dentro de la iglesia para ver si, si lo que estamos practicando es algo que salió de la mente de Cristo o de la mente de los ceneos, de los mundanos. Y esto viene, el mundano, el ceneo, viene hace muchísimos años que está tratando de él ocupar los primeros lugares en la iglesia, en los púlpitos, está lleno de ceneos. Políticamente la iglesia está siendo gobernada por los mundanos. Hoy día es terrible lo que está pasando. Entonces, decimos nosotros que la iglesia está lleno de esta gente. Lleno de mundanos está la iglesia. Y eso es el motivo por qué la iglesia está en derrota. La iglesia está en derrota hoy. Está en las manos de esta gente. ¿Y por qué? Porque nosotros no salimos de la palabra. No salimos del consejo. No salimos de la advertencia. Israel se salió de ahí cuando desechó la palabra o no tuvo en cuenta la palabra que Josué le había hablado a ellos ahí en el capítulo 24 del libro de Josué. Y nosotros hoy estos eneos están gobernando en nuestras iglesias porque nosotros se lo hemos permitido, porque ellos nos hicieron creer que no era necesario la evidencia del Espíritu Santo, ¿no? Que no era necesario que un hermano evidenciara la señal del hablar en lengua como señal de que había recibido el Espíritu Santo, que eso no era necesario. Ellos nos hicieron creer que uno recibe el Espíritu Santo por la fe, y eso es verdad. El Espíritu Santo se recibe por la fe, pero en el púlpito se necesita el poder de Dios. Y un hermano que predica la palabra de Dios, que instruye a la iglesia, que perfecciona a los santos, es necesario que sea lleno del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Es necesario que tenga ese hablar en lengua, porque esa es la señal, ¿no? Para no poner a los ceneos ahí en el púlpito, para no poner la señal en el púlpito, a los ceneos, perdón, en el púlpito. Esa es la señal. Y estos ceneos quitaron el hablar en lenguas, ¿no? en las iglesias, para que ellos pudieran de alguna manera no ser reconocidos. Es una interpretación de la que yo le estoy dando ahora a ustedes, y muchos de mi generación saben que es así. Antes no se apartaba, antes no se permitía a un hermano que no tuviera la llenura del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, predicar la palabra de Dios en los púlpitos. Bueno, la iglesia está llena de estas personas y son la causa de que la iglesia esté muerta, de su condición de muerta. La iglesia está sin espíritu. La iglesia no evidencia el verdadero espíritu de Dios. La iglesia no tiene celo por la verdad. La iglesia no tiene celo por la manifestación de la vida del nuevo hombre. La iglesia no tiene celo por la justicia.
¿no? Hoy la iglesia escucha a cualquiera. Cualquiera puede decir cualquier barbaridad y hacer cualquier barbaridad y la iglesia se lo permite. No hay nadie lleno del Espíritu Santo que se levante allí y le reprenda en el nombre de Jesús. ¿No? La carencia de poder es debido a que la iglesia dejó la palabra. Dejó la palabra del comienzo de la iglesia. Cuando el Señor le reveló la palabra al apóstol Pablo, la iglesia dejó ese lugar. Pero lo dejó porque permitió al Señor habitar en medio de ellos, a los mundanos. ¿Y usted cree que el mundano se va a conformar con estar sentado ahí en el púlpito? Él va a buscar reinar, porque él está llevado por un espíritu de error, por un espíritu del diablo. Y ahora ocupan los púlpitos los mundanos, llevando a la iglesia a vivir una vida mundana y a festejar las fechas mundanas de festejo y bueno, y muchas cosas más. Es triste. Por eso miramos el Antiguo Testamento, para no cometer los errores que ellos cometen, pero la iglesia sigue cometiendo los errores. Reciben a cualquiera como siervo de Dios y a los verdaderos siervos de Dios los sacan afuera a patadas. ¿No? Eso es lo que hacen la iglesia, lo empujan a los verdaderamente, no los respetan, no los consideran, no los honran, sabiendo que ese siervo de Dios está llevando la palabra de Dios para bendecir y nunca para maldecir. Ahora encontramos nosotros ahí en el libro de Números, en el capítulo 21, encontramos el versículo 3 a Simeón. Y dice así: cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en Neguey, oyó que venía Israel por el camino a Atarim, peleó contra Israel y tomó él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó y a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Fíjese, ahí está Simeón, ¿vio? En su porción. Y Horma, en Números 21, versículo 3, la vemos destruida. ¿Vio? Está destruida Horma ahí. Y eso es una representación del mundo. El mundo fue destruido en las manos ¿vio? En las manos de Satanás, en las manos del diablo. ¿Y para qué fue destruido? Para impedir, no por impedir que el pueblo de Dios avanzara. Y ahora pasó el tiempo, ¿vio? Y entonces vemos que acá en Josué Horma revivió. Acá revivió Horma. La vemos nuevamente viva y coleando. Y entonces vemos cuán fácil el mundo se recobra. El mundo vuelve nuevamente, a pesar de haber sido destruido, ¿no? Él se recobra fácilmente, ¿no? La maldad está tan unida en su propósito. Y los hijos de Dios estamos tan desunidos, ¿no? Estamos tan desunidos, tan separados los unos de los otros. Pero el problema de la unidad no es que nos pongamos de acuerdo o que no tenemos acuerdo los unos de los otros, sino que nosotros tenemos que ver el origen de la desunión, de la falta de unidad, de la desunión. Tenemos que ver el origen. Y el origen de la desunión no está en la manera de pensar tan solo, o en la manera de sentir tan solo de cada persona individualmente o de cada pastor. El origen de la unidad o de la desunión está en nosotros mismos. Nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo no está unido. Entonces nada de lo que podamos pretender va a estar unido.
pero ese es otro tema. Entonces nosotros vemos acá que Horma fue edificada, que el tiempo transcurrió y que ahora Horma recobra su poder, pero ahora no se llama Horma, ahora se llama Capa, ¿no? Capa. ¿Y esto qué significa? Porque el mundo es una capa brillante, ¿vio? Que tiene luces, muy atractiva, muy centellante, pero el mundo está separado para destrucción, dice la Biblia, porque el mundo será destruido. Va a ser destruido por la palabra de Dios. Aunque el diablo ponga una capa sobre el mundo, sobre la maldición que tiene este mundo, ¿no? Y es Simeón, oído, quien quita esa falsa capa. No, porque Simeón significa oído. Él quita la capa y muestra la realidad, ¿no? Muestra la realidad de este mundo. Simeón revela el mal que hay en este mundo, ¿no? Como hace Santiago allí, ¿no? Vamos a leerlo ahí en el capítulo 4 de Santiago. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, dice, permanece para siempre. Y vamos a leerlo, hermano. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis porque no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que pueda ser amigo del mundo, se hace enemigo o se constituye enemigo de Dios. Entonces vemos nosotros que el que presta oído a la palabra, el que es instruido en la palabra, el que retiene la palabra, es el que le quita la capa a Horma, al mundo. Porque el mundo, el diablo le pone una capa brillante a este mundo, con buenas noticias aparentes, ¿no? Que la ciencia aumenta, ¿no? Que los medicamentos se van perfeccionando, ¿no? Que la ciencia artificial, esta nueva expresión que hay en la sociedad, va a superar todo y que nos va a hacer la vida más fácil, ¿no? Que todas las cosas son buenas en el mundo y están en beneficio del hombre, pero la verdad que eso es una capa nada más. El diablo busca la destrucción de este mundo, de las personas que viven en este mundo, y especialmente busca la destrucción de la iglesia. Pero aquí está, ahí está Simeón, ¿no? Que significa oído, y él quita esa capa, ¿no? que el diablo le pone al mundo, y el mundo cuando le quitan la capa muestra lo que realmente es, ¿no? ¿Qué es el mundo? Destrucción. El mundo tiene un espíritu destructivo, y los que son del mundo tienen un espíritu destructivo, y la destrucción es contra la iglesia. Ninguna persona del mundo que está dentro de la iglesia va a estar a favor de la iglesia, va a estar a favor de la verdad, a favor de la justicia, a favor de la palabra. Ninguno que es perteneciente del mundo va a estar a favor de la unidad o de la unanimidad que el Señor demanda, ¿no? A la iglesia. Ninguno. Por eso, qué bueno que es permanecer, que inclinar al oído la palabra para no ser engañado por el mundo, ¿no? Y especialmente la 14 epístola del apóstol Pablo, que nos enseña a nosotros que la iglesia está en el mundo, pero que no es del mundo, que está sentada con Cristo en los lugares celestiales. Por eso, hermanos amados, esto nosotros hablamos, el libro de Jueces, en el capítulo 1, versículos 16 y 17, para que nosotros veamos, ¿no? Que no cometamos los errores que Israel cometió. Oído.
prestar el oído, Simeón, oído, ¿no? A la palabra. Entonces, ¿quién puede mostrar la maldad de este mundo sino aquellos que conocen la palabra? Aquellos que fueron iluminados y revelados en la palabra de Dios, ¿no? La maldad de este mundo es muy grande. Si bien hay lugares hermosos, ¿no? Cuando nosotros salimos, vemos montañas, vemos ríos, vemos caudales de agua hermosos que descienden de arriba de las montañas, ¿no? Vemos lugares preciosos, ¿no? Animales y vemos tantas bellezas, pero estamos hablando del mundo de pecado, del mundo de maldad, y aún el mundo natural, aunque en alguna medida parezca ser hermoso, está bajo corrupción también. Entonces, nosotros sigamos leyendo un poco sobre lo que venimos hablando del capítulo 1, versículo 16 y 17 de Jueces. Entonces, dice que el Judá, él continúa con la conquista. Y 3 ciudades caen bajo su poder, por así decirlo. Una es Gaza, que significa fuerte, fortificada, ¿no? Porque el mundo presenta una fortaleza, una oposición acérrima contra la fe, contra la verdad, contra Dios. Ascalón y Ecrón. Y dice que cuando Judá va en contra de ellos, entonces Dios está con él. Pero fíjese que cuando Judá fue contra estas ciudades, Dios estuvo con él. ¿Y qué pasó? Las venció. Dios la venció a estas ciudades, es decir, Judá, porque Dios estaba con él. Y nosotros, la iglesia, nosotros tenemos que vencer el mundo con Dios, no con modernismo, no con pensamientos como aquellos que dicen, bueno, eso era antes, el hablar en lengua era antes, pero eso ya se terminó, eso era en otra época. Aceptar esta doctrina, esto ya no corresponde a este tiempo, porque eso es viejo, eso pasó de moda. Déjeme decirle que la palabra de Dios es la misma ayer y hoy por los siglos. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Entonces nosotros tenemos que ver que la iglesia se tiene que sostener en la palabra de Dios, en las doctrinas, en la enseñanza, en la instrucción que da la palabra de Dios. Entonces nosotros vamos a tener a Dios de nuestro lado y vamos a poder destruir al mundo. O mejor dicho, vamos a poder pararnos sobre la victoria que Cristo tuvo sobre el mundo. Porque nosotros no tenemos que vencer el mundo ya fue vencido por Cristo. Nosotros tan solo tenemos que pararnos, resistir las acechanzas del mundo contra la iglesia por medio de la victoria que Cristo obtuvo. Y dice que cuando Judá fue contra estas ciudades, Dios estuvo con él. Qué bueno que Dios esté con nosotros, ¿no, hermano? Qué maravilloso. Qué precioso cuando Dios está con nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre, aleluya. Bendito sea mi Señor Jesucristo. Qué hermoso. Si tú no irás conmigo, no iré, dijo Moisés. No iré. Y nosotros también decimos, Señor, si tú no vas con nosotros, nosotros no nos movemos. Necesitamos que tú vayas con nosotros. Te necesitamos a ti. Necesitamos tu Espíritu Santo, Señor. Necesitamos tu poder en nosotros como una realidad latente. No queremos, Señor, caminar sin tu palabra. Pero fíjese que al poco tiempo, cuando él venció la ciudad de Gaza, Absalón y Ecrón, ¿no? De repente fue como algo abrupto, algo de repente. Dice que Israel, que da a entender que el poder de Dios tuvo un límite. Llegó hasta ahí nomás. ¿Por qué da a entender eso? Dice, y fue Jehová con Judá, y echó de las montañas, mas no pudo echar a los que habitaban en los llanos, dice, los cuales tenían carros cerrados, dice ellos. ¿Quiénes tenían carros cerrados?
los que vivían en los llanos, y no los pudieron vencer, pero vencieron los que estaban en la montaña. Supuestamente aquel que está en un lugar alto tiene prevalecencia sobre aquel que está en el llano, pero aquellos que estaban en el lugar alto fueron vencidos por Israel, pero los que estaban en los llanos no pudieron ser vencidos. ¿Por qué? Porque ellos tenían carro cerrado, dice. Fíjese, ellos tenían carro cerrado. Limitaron el poder de Dios. Qué contradicción, ¿no? Limitaron el poder, la omnipotencia de Dios. La omnipotencia, el poder de Dios fue detenido por carro cerrado. Israel no pudo vencer al ejército de este mundo que tiene carros cerrados. Fíjese. Ahora, ¿cuál es el principio de la victoria? ¿No? El principio de la victoria fue deshecho. ¿Cuál era el principio de la victoria para Israel? ¿Vio? Era la fe. Ellos tenían que creer. Ellos tenían que creer a pesar de todo, ¿no? Y tener victoria sobre el mundo es algo tan simple, tan sencillo, que a veces descuidamos eso. ¿Vio? Descuidamos, queremos nosotros crear algo más poderoso. Queremos traer para vencer el mundo, aunque el mundo ya fue vencido por el Señor Jesucristo. La iglesia quiere vencer el mundo, no sé, con algo más espectacular. Y se olvidan de que el mundo es vencido por la simple fe. Gloria al nombre del Señor. ¿Vio? Que aquel que ha creído en el Hijo de Dios ha vencido al mundo. Ha vencido al mundo. Con la simplicidad de la fe. Pero ahora ellos ven los carros cerrados. ¿Será que vamos a poder contra ellos? Ellos tienen un conocimiento, el mundo tiene un conocimiento, tiene un poder, tiene una fuerza de atracción, tienen tantas cosas. ¿Podremos vencerlos nosotros con esta simple fe? La Biblia dice que sí. La Biblia dice que nosotros vencemos al mundo por la fe en Jesucristo. Ahora fíjese, y Dios dijo que Él había entregado la tierra de Judá en las manos de ellos. Dios le dijo, toda la tierra, a Judá le dijo, ¿no? Se la había entregado. No, ya fuese que ellos estuvieran en las montañas o que ellos tuvieran carros cerrados, Dios se la había entregado. No había límites, ¿no? Al poder que estaba a disposición de Israel. Todo el poder de Dios estaba a disposición de Israel, pero lo que faltó fue la fe. Y eso es lo que falta en la iglesia hoy. Hoy la fe está ausente. Hoy no vivimos por fe. Hoy vivimos por lo que vemos, por lo que escuchamos, ¿no? La iglesia. Y se va acomodando, ¿no? Conforme a las noticias de un noticiero mundano, ¿no? Oye las noticias del mundo y se acomoda. Cuando la iglesia tiene que estar acomodada a lo que dice la palabra de Dios, a lo que dice Dios. Dios nos ha dado todo el poder a nosotros por medio de Jesucristo, porque dice, vamos a leerlo ahí en Efesios, yo lo leo para que ustedes vean que es así como la Biblia dice. Efesios, en el capítulo 1 del libro de Efesios, si usted me quiere acompañar, amado hermano, espero tenerlo acá. Efesios capítulo 1, versículo... Y dice, y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, ¿no? La plenitud de aquel que lo llena a todos y en todo. ¿No? ¿Qué le dio? El poder, la supremamente grandeza de su poder. Entonces, nosotros, la iglesia, ¿no? Tenemos el poder de Dios abundantemente en favor de nosotros y resulta que somos vencidos por el ceneo.
por el hombre mundano que está dentro de la iglesia. O tal vez somos vencidos por la naturaleza humana que está en nosotros. Ese es el hombre mundano. El hombre mundano tal vez miramos afuera de nosotros, pero dentro de nosotros tal vez está el hombre mundano ahí. La vida mundana todavía, la vida de la carne todavía está ahí y está queriendo gobernar y está gobernando la iglesia. Y Dios nos ha dado el poder, por medio de Jesucristo nos ha dado todo el poder. Por más carros cerrados que ellos tengan, ellos podían ver vencidos si solamente creyeran en lo que Dios le había dicho. Simplemente por la fe. ¿No? Pero la fe viene por el oír de la palabra. ¿Qué palabra? La palabra de Dios. Viene por el oír la palabra de Dios. ¿Por qué no hay fe en la iglesia? Porque no se predica la palabra de Dios. Se predica cualquier cosa menos la palabra de Dios. Y lo que predica no produce fe. Lo que produce, lo que hablan los hermanos, los pastores dentro de las iglesias, es contienda, división, aumenta el ego, aumenta el orgullo de los hermanos. Parece que le están enseñando karate, kick, parece que le están enseñando a pelear, parece que le están preparando para la guerra entre ellos, en vez de enseñarle a batallar contra Satanás, por medio de la simplicidad de la fe. Entonces, fíjese, hermano. Entonces dice, él les había entregado a la tribu de Judá todas las cosas en su mano. ¿No? ¿Qué hizo Judá? Él midió el poder de Dios, lo midió. Y el Señor respondió, según tu fe se ha hecho. Él dijo, no, contra los carros cerrados no podemos. Y el Señor le concedió conforme a la fe de ellos. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Se da cuenta? Le dio conforme a la fe de ellos. Por eso el justo por la fe vivirá. Por la fe y para fe vivirá el justo. No, nosotros vencemos todo por la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, hermano, hermana. No tenemos que mirar al mundo, no, para poder edificar la iglesia, para poder perfeccionar a los hermanos, para poder tratar de la unidad en el cuerpo de Cristo. No tenemos que mirar al mundo, tenemos que mirar al Señor. La palabra de Dios. Tenemos que inclinar el oído como Simeón a la palabra de Dios, ¿no? Y descubrir, ¿no?, la capa que está mundana, que ahora no solamente cubre el mundo, sino que ahora cubre muchas iglesias mundanas, guiadas por los eneos, por los hombres mundanos arriba de los púlpitos. Eso es lo que está pasando, hermano. Eso es lo que dolorosamente, y ahí dice Pablo, vuelvo a tener dolores de parto por vosotros hasta que Cristo sea formado. Gloria al nombre del Señor. Entonces Dios le concedió conforme a su fe. Conforme a tu fe se ha hecho, ¿no? Y eso justamente en contraste con este fracaso, ¿no? Justamente. Pero ese era el principio de la ley de retribución. Entonces vemos nosotros, hermanos, que el éxito de Caleb contra los hijos de Anac, ¿no? Vemos, es por la fe. La fe, dice la palabra de Dios, la fe nunca será derrotada. Aunque el pueblo de Dios, aunque la iglesia en un conjunto sea derrotada, la fe nunca será derrotada. Aunque todos los hermanos nieguen la fe, solamente se necesita uno que crea. 1 o 2 que crean. Crea, hermano. Crea en Dios, crea en su palabra. Crea que Jesucristo nos dio la victoria sobre el pecado, el mundo, el diablo, la carne. Crea, hermano. Creamos de todo corazón, humildemente, como hombres sencillos, simples. Tenemos una fe pequeña. Una fe muy pequeña tenemos.
Yo soy el primero. Tengo una fe, pero pues yo sé que con esa fe voy a tener la victoria. Yo sé que con esa fe usted va a tener la victoria si usted cree. ¿No? Cree y verá la gloria de Dios, dice el Señor. Y esto es un aliento para las personas. Para una persona que está en medio del fracaso. Usted está enfermo, crea que Jesucristo llevó sus enfermedades. Y no solamente sus enfermedades, crea que Jesucristo llevó sus enfermedades y sus dolores. Y ahora usted crea y declare, Señor, tú llevaste mis dolores y mi enfermedad, aunque usted esté ahí, aunque Dios haya permitido que eso ocurra en su cuerpo, usted siga declarando la fe. Declaramos, todos los días declaramos la fe, hermano. Todos los días declaramos la fe, porque nos sentimos hombres débiles en la carne, ¿no? Porque sabemos que nuestra humanidad es débil. Entonces declaramos, Señor, tú eres nuestro sostén y nuestra fuerza, ¿no? Tú eres nuestro fundamento, Señor. Tú eres nuestra sanidad, tú eres nuestra salud, tú eres nuestra prosperidad, Señor. Entonces, hay una oportunidad para nosotros todavía, para la iglesia, porque nosotros somos vencedores. Usted es vencedor por haber creído en Jesucristo. Somos vencedores. Y por eso, porque somos vencedores, Dios nos puso en los lugares celestiales. La fe nunca es más apreciada por el Señor, ¿no? Nunca es más recompensada por el Señor, ¿no? Como en los días de prueba y de lucha, en los días de apostasía, como hoy, y de fracaso. Cuanto más oscuridad haya, más brillará la luz de la palabra, ¿no? Eso tenga la plena seguridad, porque la palabra es luz, ¿no? La palabra es luz para tu vida, la Biblia es luz para tu vida. Lee la Biblia, lee la palabra de Dios, no solamente escucha, léela en la palabra todos los días de tu vida. Leamos la palabra, ella nos alumbrará en el lugar oscuro. ¿Sabe cuando estamos en el lugar oscuro nosotros? Cuando no entendemos. No entiendo, pastor. Bueno, lea la Biblia, ella le va a hacer entender. Usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene la vida de Dios, lea la palabra de Dios, escudriñe las Escrituras. En mi palabra son antorcha, ¿no? A mi camino, dice la Biblia. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces fíjese, hermano, no deje de leer la Biblia en este tiempo de tanta oscuridad. Y eso que hay lamparitas que antes no habían, que alumbran más que antes, pero aún así estamos en la oscuridad. Teniendo la luz delante de los ojos, nosotros no estamos viendo. Nosotros necesitamos sanidad, ¿no? De aquel órgano que transmite la luz a través de nuestros ojos para que nosotros... ¿Cuáles son los ojos? Los ojos del entendimiento. Que el Señor le dé entendimiento en todo, hermano. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y nosotros leemos acá de la victoria, no tanto de Caleb, en este libro, leemos la victoria de Caleb, la victoria de Otoniel y la victoria de Asa. Y eso nos estimula, porque estos tres, tanto Caleb, tanto Otoniel como Asa, ellos hablan de la perfección de la fe perfecta. Estos tres vencieron por la fe, adquirieron las promesas por la fe. Entonces, ¿por qué vamos a estar en las manos del ceneo? ¿Por qué vamos a estar en las manos de los mundanos? ¿No? Predicadores mundanos adentro de la iglesia, predicando cosas mundanas adentro de la iglesia y que la iglesia le dice amén. No miran ni siquiera la palabra del Señor. No miran las escrituras y dicen amén a cualquier cosa. ¿Sabe por qué se escucha amén en la iglesia cuando no se predica la palabra de Dios? Porque hay más mundanos que cristianos. En la iglesia hay muchos mundanos, vestidos como cristianos, tomando una actitud cristiana, pero que son mundanos, ¿no? Que siguen en sus corazones siguen festejando las fiestas del mundo y muchas cosas más.
Gloria al nombre del Señor. Ahora dice en el versículo 21, mas al jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron a los hijos de Benjamín. Y el jebuseo que habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén habita hasta hoy. Fíjese. Y este es un fracaso terrible. ¿Cómo van a habitar el jebuseo? ¿No? ¿Cómo va a habitar el jebuseo en medio de los hijos de Israel?